claro que sí, estamos acá a través de la señal de Radio Fe TV, la señal de Radio Fe TV como todos los días. Mi nombre es Carlos Luis Suárez y bueno, te traemos acá tu programa Hablemos de Salud, un programa que está siendo muy interesante para todos los días porque hay información muy, pero muy importante referente a temas de salud con invitados, pues así mismo muy importantes, invitados de lujo con diferentes temas. Me acompaña mi gran amigo, el doctor Henry Yoncón. ¿Cómo ha amanecido, doctor Yoncón, hoy? Buenos días, Carlos Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Dios. Me dormí como a las 3:30 de la mañana. Yo algo parecido también. Pero bueno, así son cosas del trabajo, ¿no? Lógico. Un saludo a mis hijos, a María de Los Ángeles Yoncón y a Daniel Alberto Yoncón, que están en Panamá. Un saludo para ellos. María de Los Ángeles está en clase, por si acaso, clases virtuales. Así que la clase... Hoy no nos está monitoreando, entonces. No, sí nos monitorean, pero la clase es hasta las 12. Okay. Entonces, después de las 12 es que ella ya puede estar más al tanto del programa, ¿no? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de la señal de Radio Fe TV, a través de esta transmisión de Facebook Live. Un saludo a toda mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a mi mamá, a mi tía Lourdes, que está aquí al lado con nosotros, a Pancho, a mis primos y a todas las personas que nos conocen. A todos esos compañeritos de la escuela, del colegio y de la universidad. Toda la familia. Decimos muy buenos días. Bueno, doctor Yoncón, cuéntenos referente a lo que hoy vamos a tratar. Hoy tenemos como invitada a la doctora Zuli Navarrete, que ya la tenemos en interno, la vemos que se está peinando, arreglando el cabello. De fondo tiene ahí el aire acondicionado porque hace calor ahorita en Guayaquil, ¿o no, doctor Yoncón? No, está bastante fresco hoy. Bueno, por acá por los barrios donde vivo. Por los barrios residenciales donde usted vive, doctor Yoncón. Así está bastante fresco. Está bueno. Entonces llamamos, acá la tenemos a nuestra amiga, la doctora Zuli Navarrete, que hoy se hace presente también en tu programa Hablemos de Salud. ¿Cómo le va, Zuli? Muy buenos días todavía, ¿no? Sí, claro que sí. Buen día a ustedes. Gracias por la invitación. Y no, realmente es un día muy caluroso. Ya ves, doctor Yoncón, es que usted vive en otra zona, pues también. No pregunto la zona porque después la audiencia va a decir, no, yo no veo ese programa después. Salúdale a la doctora Zuli Navarrete. Así es, doctora, bienvenida al programa de Radio Fe TV, Hablemos de Salud. Como siempre, mi mamá está preguntándome, oye, no salgo por ahí en el ángulo de la cama. No, tranquila. Con la doctora Zuli nos conocemos. Yo cuando entré a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, cuando yo entré a primer año, ya ella estaba en segundo, ¿verdad? Sí. Así que más o menos nos conocemos del año 99, 2000, por allá. Llevan 20 años que nos conocemos. Bastante. Así es. Bueno, está invitada a este programa de Hablemos de Salud con el tema de consecuencias neurológicas en pacientes con COVID. Obviamente, todo esto que estamos viviendo actualmente es algo nuevo, algo experimental, por decirlo así, ¿no? Nunca hemos vivido una pandemia de esta naturaleza nosotros, ¿no? Y obviamente cuando veíamos clases con la doctora Araceli Álava, de virología, a mí me tocó exponer el coronavirus, por si acaso, ¿no? Dios mío. Uno de los temas de exposición fue el coronavirus, el mío. Y lo que me contaba mi mamá, esa información para exponer no era de un libro del año de 1960, por decirlo así. Entonces, el coronavirus ha existido. Obviamente es una nueva cepa, un nuevo... ya mi mamá está haciendo señas, así que... Es una mutación o manipulado genéticamente, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero obviamente
parte de la sintomatología que se está viendo y la cantidad de muertes que han habido, obviamente eso sí es un poco nuevo, ¿no? Entonces, uno de los temas que son las complicaciones neurológicas, porque obviamente se ha visto muchas complicaciones en COVID, neurológicas, y cardiovasculares, respiratorias, pero ¿cuáles han sido las más frecuentes aquí con COVID? Doctora, coméntenos un poco de todo. Coméntenos Claro. primero de usted, ¿no? Coméntenos de usted. La doctora Zully Navarrete. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice el doctor John Kong. A ver, bueno, yo soy médico, graduado de la Universidad de Guayaquil. Tengo una maestría en atención primaria y clínica infantil. Actualmente estoy cursando, ya terminando un doctorado en ciencias médicas en la ciudad de Maracaibo, y estoy haciendo mi residencia de medicina interna a través de la Universidad de Espíritu Santo. A eso me dedico. Sí. Y bueno, sí, tengo el grato gusto de conocer a Henry desde hace muchos, muchos años. Está bien, está bien. Y bueno, con respecto... No, sigue. ¿Es verdad? Sí, sí, ¿Es sí. confirmada la información? Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Avancemos con el tema, entonces, okay. Doctor John Kong y doctora Zully Navarrete. Bueno, estábamos comentando de... A ver, bueno. este tema de las manifestaciones... Sigue, doctora, sigue. A ver, con respecto al tema de las manifestaciones neurológicas en COVID, es un tema médico muy bonito, puesto en mesa para discusión, para debate, ¿sí? Más es un tema muy delicado ante la comunidad, ¿no? Porque ante la información que se promueve a través de las redes, ¿sí? Muchos lo malinterpretan. Sin embargo, nosotros los médicos trabajamos de información a través de la evidencia médica. Más COVID no es hoy en día una enfermedad que podemos decir, bueno, el diagnóstico, la fisiopatología y el tratamiento es basado por la evidencia médica, porque en realidad, ¿cuánto tiempo lo tenemos? 6 meses, nada más. Y para que esto sea a través de una evidencia médica, tiene que tener mínimo año y medio de estudio, lo cual no lo tiene, ¿no? Sin embargo, la experiencia recopilada de los médicos de los diferentes países nos ayudan a llegar a conclusiones. Y dentro de todo el grupo de sintomatología que tienen nuestros pacientes con COVID, ¿verdad? Hay manifestaciones neurológicas, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente si hay una afectación neurológica causada por el virus. ¿Sí? Bien es cierto, podemos hablar de manifestaciones leves, que son las más comunes, ¿no? Que podemos identificar las pacientes, ¿no? Y que seguramente ustedes habrán visto pacientes que tienen cefalea, que tienen mareos, que tienen mialgias, ¿no? Y que pasan los días y de repente terminan con polineuropatías, ¿sí? Con dolores bilaterales en extremidades superiores o inferiores, ¿verdad? Pero también tenemos el otro cuadro, que son aquellos pacientes que ya terminan con complicaciones severas, como eventos cerebrovasculares, los cuales queda todavía en tela de duda si estos pueden ser primarios o son secundarios a COVID, ¿verdad? Pero que debemos tenerlos presentes ante la llegada de un paciente con esta enfermedad. Esto lo hablamos netamente en pacientes que han espontáneamente, por decirlo así, presentado sintomatología neurológica, pero no pacientes que ya son neurológicos. Si ha habido esto, bueno, como lo explicaste, ¿no? En el poco tiempo de COVID, ¿se ha visto que ese paciente neurológico se ha agravado más o ha sido más, los síntomas han sido más severos o algo por el estilo?
A ver, no estamos contando con aquellos pacientes que tienen una comorbilidad o antecedentes patológicos personales neurológicos. No, estamos hablando de pacientes cuyas manifestaciones neurológicas debutan, o sea, son primarias, han debutado con la patología, o pacientes que efectivamente tienen por primera vez un evento cerebrovascular y que justamente al evaluarlo debutan con un SARS-CoV positivo, ¿no? O mejor dicho, con un PCR positivo, vamos a ponerlo así. Entonces, queda aquí el análisis, ¿no? De todas maneras, de la fisiopatología de justamente esta enfermedad y el por qué puede llevar a un paciente con un COVID severo a de repente patologías severas neurológicas como son los eventos cerebrovasculares, ¿no? Lo que tiene una explicación totalmente fisiológica y fisiopatológica, ¿no? Sabemos y se ha hablado mucho de la gran reacción o de la severa reacción inflamatoria que causa esta infección, ¿no? La gran reacción o la gran cadena, vamos a poner así, o la gran cascada de citoquinas que se producen por esta infección, ¿verdad? Produce una serie de eventos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que no son localizados. Muchos focalizan a COVID netamente como una patología respiratoria, cuando en realidad el proceso inflamatorio es sistémico. Empieza a ese nivel. Es una enfermedad hipóxica. De eso nadie lo quita, nadie lo va a cambiar, ¿no? La afectación es ahí, primariamente es ahí en el intercambio gaseoso y eso hace que disminuya la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos. Y eso causa una serie de efectos, ¿verdad? Que lo podemos conversar, que lleva a qué? Que lleva realmente a que hay una gran vasodilatación sistémica, pero que a nivel del sistema nervioso central puede ser grave, porque puede conllevar una extravasación, a un aumento del líquido intersticial, a la isquemia de vasos periféricos, a un aumento de la presión intracraneal y a un edema cerebral. Y ahí es cuando aparecen los eventos cerebrales, ¿no? Ahora, por ende, si es un proceso hipóxico y bajo este dato fisiopatológico, justifica que muchos de nuestros pacientes con cuadros severos lleguen con un deterioro neurológico. Deterioro neurológico que pueden ser aquellos pacientes que entran confundidos, con los cuales es muy difícil mantener el interrogatorio, como llegan también pacientes estuporosos o ya casi en estados de coma en los casos más graves, ¿no? Esos son algunos, no vamos a decir la mayoría, pero algunos de nuestros pacientes que llegan a las salas de emergencia llegan ya con deterioro neurológico, ¿no? Y la explicación fisiopatológica es esa, es la afectación neurológica por este virus. Doctora, ¿se ha topado de pronto con algún paciente, no sé, especial, algo que le haya llamado la atención a usted o algún colega suyo que de pronto nos pueda contar, no solo para ir entendiendo, sino también para ir aprendiendo diferentes casos, testimonios? Hemos conocido que nosotros no nos enteramos muchas veces de casos especiales o de formas que llegan los pacientes, sino los mismos médicos. Nada más que entre ellos conversan, ven, diagnostican, estudian a los pacientes. ¿Se ha topado usted en estos días con algún tema referente al COVID-19, algo que le haya llamado la atención a usted o a algún colega suyo? Algo que lo recuerde. Si nos escuchó, doctora. Hola. Estamos aquí. Doctora Zuli Navarrete, estamos aquí. Parece que le entró una llamada o algo. No le escuchamos, no le escuchamos. No le escuchamos. No le escuchamos. Algo de pronto pasó, pero no nos compliquemos. Sálgase de la conexión y vuelva a entrar con ese link para de pronto ahí se le soluciona. Ahí le escuchamos por eso, ¿no? Ya. Ahí le escuchamos, ahí le escuchamos. Ok. Ahí le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí le escuchamos. ¿No? ¿No me escuchan?
Sí le escuchamos, ¿Sí? sí le escuchamos. Correcto, sí le escuchamos. Doctor Yoncón. Ok. No, Bueno, entonces, es que yo no les escucho. No nos escucha, no nos escucha. Algo pasó, no sé si de pronto le entró una llamada o algo pasó que... A ver. De pronto, si es que no nos escucha, vuelva a ingresar, si es que no nos escucha. A ver, Nosotros le escuchamos normalmente. A ver, ahí me Sí le escuchamos. ¿Usted nos escucha? escuchan. sí. Sí le escuchamos. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en Radio FTV en nuestro programa Hablemos de Salud. Mañana, Henry, también tenemos un programa muy bueno, ¿no? Vamos a hablar algo de nutrición mientras la doctora Zuli Navarrete se conecta nuevamente, soluciona su problema. Ahí de seguro vamos a continuar. Mientras tanto, vamos a saludar a las personas que nos están viendo y escuchando. Dice Fernando Ramón Villamar. Saludos, doctor, dice. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo la transmisión, perdón, y dándole me gusta a tu programa Hablemos de Salud. Estamos todos los días a partir de las 11:30 de la mañana, hora de Ecuador, doctor Yoncón. Bueno, así ya sabemos que el doctor Yoncón es medio ingrato. Más o menos. Es medio ingrato. Pero bueno, saludos a todos. Fernando, que fue compañero del colegio, un saludo a Fernando. Saludo a todos mis compañeritos de la escuela, del colegio, de la universidad, de la maestría y de todos los lugares donde he trabajado en Ecuador, Panamá, Guatemala, de todos lados. Entonces, no, que está bien. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Sauces 3, me acuerdo de Sauces 3, de Huaquilla, de Esmeraldas, de allá de Colón Eloy, que le cambiaron de nombre al pueblo y después le pusieron Yoncón Eloy. No te creo. Eso está bueno. Entonces, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en Radio FTV, en nuestro programa Hablemos de Salud. Ya la doctora Zuli Navarrete, nuestra amiga Zuli Navarrete, ya se cambió de backing. Ahora cambió de escenario. Estamos viendo a los pajaritos en la pared. Qué bueno. Dios mío, Carlos Luis dice, Dios mío. En vivo y en directo todo puede pasar. O no, como decía esa frase de los 90 de este programa de televisión, en vivo no hay nada igual, decía. ¿Te acuerdas, Henry? Así es. ¿Cómo está ahora, doctora Zuli Navarrete? A ver, con respecto a la pregunta de Henry acerca de las experiencias con estas manifestaciones neurológicas, tenemos dos tipos de pacientes. Muy bien. ¿De qué nos sirve conocer cuáles son las manifestaciones neurológicas y el por qué? Porque lo que más vamos a tener ahorita son pacientes en salas de emergencia y nuestro deber está en descartar que esos pacientes tengan COVID o no. ¿Sí? Aquí ahorita a nivel nacional, y yo estoy segura que en todo el mundo, ¿no? Se maneja de esta manera. Todo paciente que entre por emergencia es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser valorado para descartar COVID, tenga los signos y síntomas que tenga, ¿sí? Dentro de la sintomatología COVID, esta es muy indeterminada, no es específica, y si bien es cierto, hay grupos que son mucho más vulnerables que otros, aún así no es, esta patología es totalmente impredecible. Pero estas manifestaciones nos ayudan rápidamente, ¿no?, a que ya tengamos por lo menos un diagnóstico o un inicio de diagnóstico de que puede ser COVID. Muy bien, porque aún así hay muchos pacientes que únicamente se los trata como hay un deterioro neurológico, llegó con una
disparesia, llegó con una hemiplegia y se lo está tratando únicamente con el cuadro neurológico y se está dejando atrás que puede ser un paciente con COVID. Y no debería ser así, ¿no? Porque ese es el cuadro probablemente primario. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos los pacientes que entran con un cuadro y los pacientes que entran con un cuadro severo. ¿Qué significa cuadro severo? Que ya llegan hipóxicos, que ya llegan con taquipnéicos, que ya llegan taquicárdicos, que ya llegan hemodinámicamente inestables, que ya llegan con un estado neurológico de estupor o en coma, pacientes que ni bien entran y hay que intubarlos. Entonces, esos ya son pacientes totalmente severos. Entonces, lo primero, hay que descartar que sean COVID. Pero también tenemos el cuadro de los pacientes moderados que llegan con toda la sintomatología. Sí, llegan con dificultad respiratoria, llegan con su cuadro de cefalea intensa, llegan con el cuadro de mialgias. Estas mialgias típicas de COVID son tan severas que la mayoría de los pacientes no pueden ni caminar. Duele mucho que se levanten de la silla de ruedas y vayan directamente a la camilla. Esa es la mialgia típica de COVID. Entonces, esos son los pacientes. Entonces, ambos, el uno severo y el otro moderado, lo primero que hay que descartar es que sea COVID. Pero la patología nos ayuda con el diagnóstico. Perfecto. Doctora, ¿qué desierto hay? ¿Qué desierto hay en que se comenta que el uso de las mascarillas es bueno, obviamente, para evitar contagios, pero un uso frecuente no es tan adecuado porque en algunas personas puede llegar a producir hasta una especie de hipoxia, pues no pueden respirar adecuadamente estando con la mascarilla todo el día y eso pues puede presentar algún otro daño? ¿Qué es cierto hay en eso? Ya, es totalmente cierto, pero tiene su explicación y lo mejor es explicarlo para que entiendan el por qué. La mascarilla lo que hace es proteger, contagiar y ser contagiado. Para que no tengamos contacto de la mucosa de la nariz, no con las gotitas de flush, que son las microgotas que expulsamos, no solamente al estornudar o a toser, sino simplemente al hablar. Entonces, usar mascarillas cuando no estamos en contacto con alguien, o más importante, usar mascarilla cuando estamos en el auto, usar mascarillas cuando estamos haciendo ejercicios, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque a la larga todo el tiempo, pues empezamos a aumentar la frecuencia respiratoria, no solamente vamos a necesitar, es porque hay una mayor demanda de oxígeno, sino que vamos a eliminar una mayor cantidad de CO2. Ese CO2 que se va de todas maneras a acumular en ese espacio entre la mascarilla y nuestra nariz y boca. Peor aún si estamos hablando de una mascarilla mucho más gruesa como una N95. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, lo que vamos a terminar inhalando pequeñas cantidades de CO2 que se van a quedar acumuladas en este espacio y podemos aumentar la concentración de CO2 a nivel plasmático. Y eso ya no es fisiológico y puede terminar la persona de todas maneras con cansancio, con debilidad, con mareos, pero es por el aumento de CO2. ¿Debido a qué? A que aumentó la frecuencia respiratoria por la actividad que se está realizando y el uso de mascarilla. Entonces, lo que debemos conocer es el por qué debo usar mascarilla, para no pasar 24 horas, ¿no? con la mascarilla puesta, porque realmente nos estamos haciendo un daño. Así es. Lamentablemente vi imágenes por redes sociales del primer día del semáforo en amarillo de Guayaquil. Había mucha gente en la calle, es un poco complicado. Ahora, si tú vas a estar todo el día en la calle, obviamente en contacto con muchas personas, necesitas utilizar la mascarilla. Pero claro, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, pero bueno. Obviamente complicaciones neurológicas por COVID en su presentación de síntomas iniciales, que es para estar claro de lo que estábamos conversando con la doctora Zully Navarrete. Como presentación de primeros síntomas, ¿cuáles han sido los más frecuentes que se han presentado en COVID hasta ahora, doctora?
Claro, basadas justamente la Sociedad Española de Neurología hizo una recopilación de todas las publicaciones que se han realizado por COVID con información neurológica desde lo que es de diciembre del 2019 a marzo del 2020. Y pusieron en orden con una mayor prevalencia a los siguientes. Pusieron como mayor prevalencia, pusieron a las mialgias, luego a las cefaleas, luego a las polirradiculoneuropatías, que son los dolores tipo neuropáticos que puede tener el paciente. Posteriormente pusieron a la anosmia y a la hipogeusia. Aquí lo más importante, y es un signo, incluso es un signo biomédico típico que ayuda a dar el diagnóstico primario o a tiempo de un paciente con COVID. Muchos presentan anosmia de manera primaria y Doctora, esto se debe a disculpe, que el contagio del virus lo va a doctora, hacer realmente. disculpe que la interrumpa, ¿no? Pero obviamente en nuestro programa nos siguen bastantes personas. Estamos compartiendo este programa a nivel mundial. Así que para muchas personas un término como mialgia es desconocido o anosmia. Mejor tratémoslo con un término Más eh, criollo. más criollo. Ah, O sea, ya. que las personas nos comprendan un poco porque de pronto no saben qué es una mialgia. Entonces, mi mamá no sabe qué es mialgia. Y ahorita escuchó mialgia, mañana va a decir, ay, que a mí me dio mialgia. La mamá de Henry fue a ver el diccionario, el diccionario. Claro, entonces Google, ahora todo lo googlea ella. Oh, ya, perfecto. Entonces, mejor compartamos la idea, el concepto con términos más comprensibles para las Ok, personas que nos ok. escuchan. Dirigido a la comunidad. Así es. Gracias. Dirigido a la comunidad. Entonces, si mencionamos los síntomas más comunes que vamos o tenemos la obligación de asociarlos a COVID, ¿no? O muy sugestivos de COVID, que sería la palabra, son los dolores de cabeza, los dolores musculares muy fuertes, muy intensos, incluso pueden ocupar todas las extremidades. Por ejemplo, duelen los dos brazos totalmente, duelen las dos extremidades inferiores en su totalidad, ¿no? Que nosotros lo conocemos como dolores neuropáticos, que son intensos, agudos y que disminuyen la capacidad funcional. O, dicho de otra manera, incapacita a la persona de hacer sus actividades normales. Otro signo importantísimo es la anosmia o la disminución del olfato o totalmente la capacidad olfativa del individuo va a estar disminuida o anulada. Como toda infección viral no es la única, por ejemplo, la influenza también puede causar estos síntomas. La falta de olfato, ¿no? Contacto del virus con la mucosa olfativa y que justamente ahí van a haber unas terminaciones nerviosas. Entonces, justamente causa una inflamación de estos nervios, se ven afectados y causan esta anulación totalmente. Esta siempre o suele ir de la mano con la hipogeusia o la disminución del gusto, ¿no? Entonces, estos son biomarcadores muy específicos o muy sugestivos de COVID, que incluso pueden aparecer primariamente. Posteriormente, ya vienen manifestaciones más severas, como el deterioro del nivel de conciencia, ¿verdad? Que ya no es una persona que está alerta, que conversa, habla, que si usted le pregunta dónde está, cuál es su nombre, cuál es su edad, va a tener la contestación exacta. De repente vemos que el individuo que estuvo ya 24 horas con dolor de cabeza, con dolor muscular, decaído, ya al siguiente día ya no quiso hablar, no tiene ganas de hablar, y si se le pregunta cómo está, dice, sí, pásame el vaso de té. O sea, dice cosas que no tienen sentido. Si le preguntamos qué día es hoy, no saben o están irritados. Hay cierto deterioro neurológico en el paciente.
¿no? Y eso ya es signo ya de que se está complicando. Y luego tenemos los más severos, que son las pérdidas de conciencia total, ¿verdad? Que son los desmayos o las caídas del individuo, o vemos que ha perdido el tono o la fuerza muscular en una de las extremidades, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como hemiplejías y las hemiparesias. Entonces, que esos son los casos o los cuadros más severos. Entonces, esas son las manifestaciones más importantes, desde las más comunes y las más leves hasta las más raras, o sea, son las menos comunes, pero también las más severas. Perfecto, estamos conversando con la doctora Zuly Navarrete por el tema complicaciones neurológicas por COVID-19, coronavirus. Hoy estamos ya 12 del día con 4 minutos a través de la señal de Radio FTV en Instagram y en Facebook Live. Mandamos saludos por acá. Dice Edison Mendoza, dice, al fin pude notar, me imagino de algo de lo que estábamos conversando, ¿no? También nos escribe Ariana Catalina Massini, dice, por favor, díganme si las taquicardias son un síntoma. Somos 3 familiares que tenemos los mismos síntomas de taquicardia y aceleración del ritmo cardíaco. No sé si la doctora Navarrete y el doctor John Kohn pueden comentar aquello que está escribiendo Ariana Catalina Massini. Un saludo a Edison, que está en Panamá desde hasta que se pudo conectar, es lo que dice, porque no sé por qué en el link de Radio FTV él no se podía conectar y podía ver las transmisiones. Okay. Doctora, coméntenos algo de las taquicardias. ¿Qué nos pregunta? Claro que sí. Claro, las taquicardias son parte de las reacciones propias de una reacción inflamatoria severa. Efectivamente, tener más de 90 pulsaciones por minuto, porque a veces las personas suelen confundir y dicen, siento palpitaciones, estoy taquicárdica, pero a veces algo que también suele ocurrir ahora en la comunidad, que de todas maneras, versus las enfermedades, versus lo que estamos pasando y el encierro, hay muchas personas con ansiedad y cuando se los valora realmente no las tienen o no están taquicárdicas, ¿no? Entonces, mientras tenga más de 90 latidos por minuto, sí se quiere decir que tiene una taquicardia y es muy sugestiva de un cuadro infeccioso, ¿no? En este caso, si está acompañada de otros síntomas, tranquilamente sería muy sugestivo de COVID y lo más recomendable es que efectivamente se haga valorar médicamente para que pueda también realizarse exámenes, ¿no? Pero sí vale la pena relacionarlo con la patología que hoy en día nos está afectando a todos. Perfecto. Claro. Tenemos, doctor John Kohn y doctora Navarrete, tenemos algunas notas que podamos comentar y leer. Voy a leer una de ellas. Habla de los coágulos de sangre en los pacientes con COVID-19. Dice, aumentan el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Alex Spirolopoulos, internista y profesor de medicina de la Facultad de Medicina Donald, y Bárbara Zucker de Hofstra de Notre Dame, dice, ha estado estudiando a personas con trastornos de coagulación de la sangre durante un cuarto de siglo y dice que la COVID-19 es una de las enfermedades más con coágulos que causas, ¿correcto? Dice, el riesgo de coágulos de la sangre es entre 3 y 6 veces mayor de lo que estamos acostumbrados a ver, explica este doctor. Así que nos tiene a todos en la comunidad académica un poco confundidos porque es una de las enfermedades más agresivas con respecto a los coágulos de sangre. Estos coágulos de sangre pueden llevar a problemas de salud que ponen en peligro la vida de personas con COVID-19, incluidos los derrames cerebrales. Los primeros datos de China y Singapur pusieron de relieve esta complicación y ahora una cantidad cada vez mayor de hospitales de Estados Unidos están empezando a ver y estudiar
este fenómeno. Dice, al igual que con otros eventos neurológicos, los expertos son incapaces de señalar la causa exacta de los derrames cerebrales en los pacientes con coronavirus. Navi especula que algunos podrían estar desencadenados por los efectos de COVID-19 en el sistema de coagulación del cuerpo, mientras que otros podrían deberse a la gravedad de la enfermedad, ya que las enfermedades críticas y las infecciones graves predisponen a una persona a sufrir un derrame. Doctor Yoncón y doctora Navarrete. Es que a veces le pongo silenciar el micrófono porque pasan vendiendo verde, vendiendo toda vaina, así que se escucha en el fondo, ¿no? A ver, algo que también quería contar ahí con lo que muy bien explicó la doctora Zully Navarrete, en el caso de Ariana Catalina, ¿no? Obviamente pueden presentar una taquicardia como un síntoma general, pero no podemos dejarlo, y me corregirá la doctora si me equivoco, pero no podemos dejarlo como un síntoma subjetivo, o sea, como algo hacia la deriva. Creo yo que ante cualquier síntoma que presente cualquier persona debe de hacer su respectiva consulta médica. ¿Por qué? Porque obviamente ella de pronto tiene una taquicardia por una crisis de ansiedad, pero digamos un familiar que sea de mayor edad de pronto tiene una taquicardia es por algún síntoma propio del COVID o por un antecedente patológico personal. Hay síntomas generales de COVID, es verdad, pero también no podemos dejarlo a lo muy sugestivo, o sea, a lo que, pareciera que a todos nos va a pasar lo mismo. Puede que a unos tengan el mismo síntoma, pero la patología, la enfermedad se va a presentar más adelante de una manera un poco más agresiva o incluso menos agresiva. Doctora. Claro, claro que sí. O sea, el mensaje, por ejemplo, de la comunidad, hablando de las manifestaciones neurológicas, el mensaje de contestar todas estas inquietudes, ¿verdad? El mensaje a la comunidad es claro. La comunidad necesita ser valorada médicamente. Claro, yo sé que llegamos a un punto en que no habían médicos, no había recursos hospitalarios, no había ni recursos ambulatorios para una atención médica. Y la gente llegó a un punto en que simplemente decía, bueno, fulanito se curó de esta manera, o he leído en las redes sociales que puedo hacer tal cosa, o he leído en las redes sociales que los síntomas son estos, y empezaron a diagnosticarse entre familia y amigos COVID, ¿no? Cuando la importancia es que esta es una enfermedad que los síntomas no son únicos, no es como algunas patologías, si tienes tal triada, significa que tienes esta enfermedad. No, esta enfermedad necesita ser valorada por un médico, necesita ser descartada o confirmada por un médico, porque estamos hablando que si no lo hacemos a tiempo, probablemente sus complicaciones o sus consecuencias podrían ser fatales o severas. Entre esas es la información que justamente Carlos Luis mencionaba. COVID, en los casos más severos, puede cursar con coagulopatías. ¿Por qué? Volvemos al principio, por la misma reacción inflamatoria severa. O sea, es tan grave la reacción inflamatoria que no se limita simplemente a los pulmones, sino que se va a todo el cuerpo. Es total. Es como que cuando nosotros nos golpeamos el brazo y este se pone rojo, duele, está caliente, lo mismo pasa pero a nivel de todo el cuerpo. Eso es una reacción inflamatoria severa sistémica. Entonces, dentro de todo lo que pasa durante ese estado inflamatorio, ¿verdad? Los vasos sanguíneos se van a hacer grandes, se van a dilatar, porque en esos vasos sanguíneos tienen que salir las células que van a pelear contra el virus. Por eso se hace grande. Entonces, en esa vasodilatación no justifica y empiezan a manifestarse toda la sintomatología. Dentro de ese proceso también van a empezar a venir las plaquetas y van a tratar de, como los vasos se hacen grandes, de evitar que hayan pérdidas sanguíneas a nivel de todo el vaso sanguíneo y pueden formarse coágulos. Pueden formarse coágulos. Eso es un proceso que ocurre en todos los procesos inflamatorios.
pero como acá es severo y es sistémico, hay una altísima posibilidad de que esos coágulos puedan lesionar, porque migran, viajan al interior del vaso y puedan dirigirse a otros órganos nobles, como el corazón o como el cerebro, ¿verdad? Ahí es cuando aparecen las complicaciones que todo el mundo ha escuchado, ¿verdad? Como los problemas cardíacos, los eventos cerebrovasculares, incluso en el mismo pulmón hemos escuchado el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces, no es una enfermedad que solamente dice, bueno, el COVID se equivocaron, no es respiratorio, lo he escuchado tanto a nivel de la comunidad, no es respiratorio, es un problema de trombos. No, no es un problema solo de trombos, sino que la reacción inflamatoria, todo empieza a nivel pulmonar, pero la reacción inflamatoria es tan grave que va a producir un aumento de coagulación anormal en el cuerpo y es ahí lo que justifica las complicaciones posteriores a nivel de cerebro, a nivel de corazón o a nivel de pulmones. Incluso nosotros hemos visto en los cuadros más severos que los pacientes que ya están intubados, que están complicados, empiezan a presentar las partes más distales, nosotros lo conocemos como cianosis distal, empiezan a ponerse los deditos morados, los dedos de los pies, los dedos de las manos, que indican que ese paciente no está recibiendo oxígeno a nivel de los tejidos, ¿no? Incluso estos que son los más distales o los que están los más lejanos, ¿no? O que el paciente ya no tiene alguna respuesta neurológica. Entonces, todas estas recopilaciones médicas son los que llevan a estas hipótesis, ¿no? Que de todas maneras el concepto del proceso inflamatorio, eso es universal y no ocurre solamente con el COVID, ocurre con todos los procesos infecciosos severos. Entonces, esa es la importancia de conocer por qué el riesgo de las coagulopatías. Justamente hace unos días atrás, sí, escuchaba que alguien le regalaba a un paciente warfarina porque tenía coronavirus y quería evitar que se complicara con trombos porque era un adulto mayor. ¿Cómo le iba a regalar warfarina? Dice, es que es un anticoagulante y yo sé que los pacientes están muriendo justamente por la formación de trombos. No. Lo que le hizo, porque quién sabe si ese señor se tomó o no el medicamento, lo que estaba haciendo era aumentar el riesgo de un sangrado. Entonces, si se le dice a la comunidad por qué pasa esto, cuál es el riesgo, cómo se manifiesta la enfermedad, lo que le estoy diciendo es, si presentas tal síntoma, acude a tu médico y que él te recete, ¿no? Está bien que alguien sospeche que tenga o que no tenga coronavirus. Lo importante es descartarlo o lo importante es confirmarlo, pero el único que puede hacer eso es un médico, ¿no? Lo peor que puede hacer la comunidad es alarmar a los demás y automedicarse. Así es, mira. Hemos conocido, doctora Navarrete, que en Guayaquil al menos no hay guayaquileño que tenga al menos un conocido o familiar que haya sido contagiado por coronavirus y en el peor de los casos un conocido, amigo o familiar también que haya fallecido. ¿Cómo le ha ido en esta época de cuarentena, de pandemia? ¿Cómo ha estado su familia con el tema del coronavirus? ¿Han habido contagios en su familia o conocidos? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que todos en el país, creo que no hay persona que no haya tenido un familiar que no haya fallecido por COVID y además familiares con la enfermedad. Yo soy parte de esa comunidad, efectivamente, sí he tenido familiares que han estado con la enfermedad, algunos leves, algunos severos, no, un par de familiares que han fallecido. Entonces, bueno, aquí lo que aprendemos es a tratar de vivir y caminar junto con el dolor, pero con la esperanza de que esto termine, ¿no? Aquí el mensaje de esta enfermedad es valorar la vida. Sí, sabemos lo frágil que se puede volver la vida. Aquí es irrelevante
si uno tiene o no tiene dinero, si uno tiene o no tiene las posibilidades. Realmente esta enfermedad ha atacado a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es valorar la vida y aprender a caminar junto con el dolor y con las pérdidas que se ha tenido. Henry, ¿tú vas a comentar algo? Si no, pues yo continúo. No, continúa, Carlos Luis. Ya, doctora Navarrete, ya nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa, pero hay personas que nos están escuchando que pronto han tenido algún familiar, sí, contagiados por COVID-19. Hay otros que de pronto, gracias a Dios, no han sufrido este contagio. De pronto tienen que haber muchos. Uno de ellos, gracias a Dios, soy yo, pues no he sido contagiado y muchos más. Pero ¿cuáles son las recomendaciones básicas que le podemos dar a estas personas que hayan sido o no hayan sido contagiadas? Porque recordemos que Guayaquil ahorita está en semáforo amarillo. En redes sociales podíamos haber visto ayer, inclusive vi un posteo de una persona que no es de Guayaquil, que vive en Durán, y decía, nosotros estamos aún en semáforo rojo. Y salgo y veo y parece que estuviéramos en semáforo en verde. Eso dice una persona de Durán. Sabemos que Durán está apenas a cruzar un puente de Guayaquil. Son ciudades vecinas, ciudades hermanas, divididas por un río o por un puente. Pero ¿qué recomendaciones le podemos dar a estas personas que nos están viendo o escuchando referente a lo que todavía tenemos este coronavirus? ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo protegernos, cómo cuidarnos hasta que haya la vacuna? ¿Qué recomendaciones generales usted podría darnos? Claro, hay algo importantísimo. Aún hay mucha gente que no se ha contagiado. Tenemos muchos pacientes que no se han contagiado, ¿verdad? Y que están libres. Entonces, todavía la comunidad debe de guardar las precauciones del caso. Aquellos pacientes, personas que no han tenido síntomas, lo recomendable es que traten de hacer teletrabajo, que aún queden en sus casas y si tienen que salir, que salgan con mascarilla y que guarden el distanciamiento. Ahora, aquellos que ya han tenido la enfermedad y dicen, ok, yo ya estoy inmune, yo ya puedo salir, yo no voy a contagiar, ni tampoco me van a contagiar, y que la única manera de saber que la persona está inmune es a través de las pruebas rápidas del estudio de inmunoglobulinas IgM e IgG. Y lo digo de esta manera porque parece mentira, pero la comunidad sabe, está enterada, la comunidad lee, la comunidad investiga, la comunidad googlea. Entonces, ya ellos ya saben de las inmunoglobulinas. Entonces, ya saben que si la IgM sale elevada es porque tiene, si la IgG sale elevada es porque tuvo y ya sabe cuándo está inmune. Sin embargo, tenemos que cuidar a nuestros sanos. O sea, tenemos que protegerlos. Aún hay muchos adultos mayores con comorbilidades que no han sido infectados. Entonces, tenemos que cuidar que en el momento que salimos ahorita en el semáforo amarillo, ¿no? Que vamos a terminar en verde, no hay esa segunda oleada tan temida. Y que si la hay, no nos quedemos sin cama en hospitales. Y la única manera de evitarlo es de que nos cuidemos entre nosotros, que cuidemos a aquellos que tenemos en casa y que no han tenido síntomas. Este es el deber de todos, cuidar a los nuestros, ¿no? Si podemos evitar salir y si salimos, respetemos a los demás. Eso es saber vivir en comunidad, mantener los 2 metros de distancia. No, si vamos al supermercado, no manipular los alimentos, evitar malos hábitos, estornudar sin mascarilla, etc. ¿no? Y yo creo que eso es básico, para luego no regresar a casa ni tratar de infectar a los demás que encontramos en la calle. Yo creo que esto no va a terminar en los siguientes meses, yo creo que va a ser un 2020 muy difícil y que las mismas medidas de prevención y precaución que tenemos ahorita, la tenemos que tener hasta fin de año y quién sabe el próximo año, ¿no? Con el fin y el objetivo de cuidar a los demás y cuidar a los nuestros. Sí, exactamente, doctora. Se ha decretado ya o se ha declarado a través de la Organización Mundial de la Salud al COVID como una
enfermedad endémica, o sea que vino para quedarse, ¿ya? Que vino no para hacer la pandemia y se va, no, lo que se espera es que probablemente quede aquí para el resto de la vida o por lo menos un buen tiempo, ¿no? Hay una pregunta de Eduardo Feijó Paredes. Nos dice que después de que los pacientes superan el COVID-19 y en especial que haya superado las complicaciones neurológicas, ¿en qué tiempo están óptimos para realizar deporte o no lo podría realizar para no agitar su salud? Eso nos comenta Eduardo Feijó Paredes. Nos comenta, doctora, ¿qué piensa? Doctora, ¿qué le pasó? Claro. A ver, todo, claro que sí. Todo depende de la severidad del cuadro clínico del individuo y la recuperación que éste tenga. Pero esto viene a ser una percepción del individuo, ¿sí? Realmente hay evidencia de que cuando hay recuperación, la recuperación generalmente suele ser total y la persona puede tranquilamente puede hacer ejercicio, pero de una manera progresiva. Acordémonos que de todas maneras es una enfermedad en que por más leve o moderada que sea, el individuo está en cama mínimo 3, 5 o 10 días. Entonces pierde fuerza, ¿no? Luego viene el periodo de convalescencia en que va recuperándose poco a poco. Entonces, en el momento que esta persona ya sienta que tiene una capacidad pulmonar o que puede respirar ampliamente sin que termine en tos o termine en una dificultad respiratoria, ¿verdad? Y eso lo siente cada uno de los pacientes de manera propia, individualizada. Entonces, en ese momento ya puede empezar a hacer ejercicios, pero siempre de manera progresiva, ¿no? Puede empezar con una caminata durante 30 minutos, puede luego empezar con ejercicios cardiovasculares en casa, ¿no? Por poco tiempo y luego ir aumentando el tiempo más que todo si esta persona antes hacía deportes, ¿no? Igual la actividad física siempre es recomendable de acuerdo a la edad, pero para todos, ¿no? De acuerdo a la edad, pero la actividad física siempre es una recomendación general. Pero sí, con una recuperación total, la actividad física siempre va a ser recomendable de manera progresiva en el momento que el individuo se sienta bien. Doctora, usted también atiende niños, ¿verdad? ¿Cómo ha visto el comportamiento en estos niños? ¿Ha habido muchos casos todavía o todavía no? Sí tenemos casos infantiles. Lo bueno es que aún se desconoce por qué, pero está muy relacionado con un mejor sistema inmunológico. Y realmente sí se contagian de COVID, pero su cuadro no es severo generalmente, no es algo que está ya evidenciado, pero la mayor parte de los niños cursa con un cuadro de dolor muscular, dolor de cabeza, dolor abdominal, fiebre de 1 a 3 días y se acabó el cuadro. Bueno, Eso es lo máximo que pueden dar los niños. el tiempo es muy corto para hablar de todo lo que se tendría que hablar, ¿verdad? De pronto podemos seguir conversando en otro momento. ¿Algún mensaje final de recomendación, doctora? Bueno, claro que sí, muchísimas gracias. Y mi mensaje final es que la comunidad necesita de la comunidad médica. El mensaje es directo. La comunidad no debe ni autodiagnosticarse ni automedicarse. Busquen a los médicos, busquen la recomendación de un médico, busquen que los vean un médico, que los recete un médico, porque probablemente, y se ha visto, los pacientes se están complicando por automedicarse o ser medicados por la familia. Entonces, eso es importantísimo, más que todo en esta etapa de enfermedad, de pandemia, de crisis, etcétera. Lo que puede hacer la comunidad es buscar a su médico. Así es.
Muchas gracias. Ahí la tenemos en la despedida a la doctora Zuli Navarrete, que hemos conversado referente al tema de las complicaciones neurológicas que pueden haber en pacientes de COVID-19. No sé, doctor Yoncón, si de pronto la doctora Navarrete quiera dar sus datos, doctora, sus datos como para que las personas que la están viendo o escuchando puedan tener datos suyos, no sé, consultas o algo parecido. Claro, claro. Hemos empezado ya a atender en el consultorio tomando todas las medidas de precaución. Se está realizando la esterilización del lugar después de cada consulta. El consultorio está justamente en la ciudad de la Kennedy, Avenida San Jorge, 414 y Avenida Olimpo, primer piso, oficina 3. Y se hace telemedicina también para aquellos que todavía están en casa, lo cual sigue siendo la recomendación hoy en día, a través del teléfono 099-6959-734. Ok, perfecto. Estamos acá. Mira, Carlos Luis y la doctora Zuli, ¿no?, que hemos conversado del tema, mandaron unas ciertas características de la incidencia de pacientes, ¿no?, que son los que más se han complicado, y en este caso son pacientes masculinos de edad de 25 a 55 años, tipo de sangre A. ¿Qué más es? Características. Fumadores crónicos. Entonces, ahí yo estoy encajando en ese cuadro, así que yo trato de evitar cualquiera cosita por ahí la fila está larga, dice, el paciente está a tal edad, se va cortando más, y sigue Henry ahí. Pacientes fumadores que han sido así, y sigue Henry sale de la fila, no, pues ya. Así que lo primero que hay que hacer es el tema de prevención, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias. Obviamente se viene una oleada probablemente de nuevos contagios. Tratar de cuidar a los más pequeñitos, aunque el sistema inmunológico de ellos también los está apoyando, pero no hemos dejado de ver que sí hay contagios en niños, que las manifestaciones clínicas y las complicaciones no han sido tan agresivas, es verdad, pero sí han habido. Entonces no podemos dejarlo por fuera del ambiente, del espectro que tenemos de esa visión epidemiológica y clínica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, los últimos saludos por acá. Dice Carla Spin Beltrán, dice, excelente doctora. Perfecto, muchísimas gracias. También escribe de nuevo Ariana Catalina Massini, dice, muchas gracias por la información, doctora. Muchísimas gracias, doctora Zuli Navarrete. En otro momento, de seguro, nos contactaremos para conversar algún otro tema, ¿ok? Muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros continuamos acá ya en la despedida. Doctor Yoncón. Bueno, la doctora Zuli fue la que debutó, la primera mujer que debuta en el programa Hablemos de Salud en Radio FTV, ¿no? Sí, ¿no? Ya vamos a tener otras mujeres también. Sí, en el programa, pues, vamos a tener otras mujeres, dice. Una no puede. Ya salió mi mamá, todavía no ha terminado el programa, mami. Entonces, en la despedida, ya nos vamos. Bueno, bendiciones a todos, cuídense. Estaremos el día de mañana con la doctora Jenny Zambrano, no dijimos nada el día de mañana, pero bueno, mañana estamos con la doctora Jenny Zambrano, médico, nutrióloga, y estaremos hablando todo el tema de nutrición en adultos en épocas de COVID. Si no me equivoco, también para que entre el doctor William Zurita y Carlos Luis y termine a hablar del tema de nutrición en niños. Perfecto, entonces mañana nos reencontraremos, mañana viernes. Listo, saludos a todos. Nos reencontraremos, a cuidarse mucho. Bendiciones a todos. Bye, bye.